Ahora vamos a hablar de aniones presentes en el agua. Miren, el agua es una sustancia hasta ahora, entre comillas, considerada relativamente económica, es decir, barata, porque es abundante. Pero eso no necesariamente es así. El agua es un recurso que realmente el hombre ha usado de manera indiscriminada por sus últimas múltiples bondades. Es una sustancia que tiene la capacidad de transferir bastante calor, se puede utilizar en procesos de enfriamiento, es vida porque nosotros la necesitamos para consumo humano. Además, es una sustancia que disuelve prácticamente muchas cosas. No todo es soluble en agua, pero sí una gran parte de las sustancias se disuelven en ella. Entonces, como el agua tiene esa característica de que disuelve muchísimas cosas, a su paso, dependiendo de con qué ella entre en contacto, va a disolver sustancias y por lo tanto tendrá aniones presentes. Entonces, esos aniones que estén presentes en el agua van a inferir en ella dos tipos de dureza. Dureza llamada dureza temporal y otro tipo de dureza llamada dureza permanente. La dureza temporal viene dada por aniones de carbonatos y bicarbonatos. Y la dureza permanente viene dada por cloruros y aniones de sulfato. Ambos, o sea, todos esos aniones me van a dar dureza combinados con cationes de calcio y de magnesio. Esos son los responsables de darle dureza al agua. La dureza temporal se puede eliminar por calentamiento, es decir, calentando el agua, esas sales de carbonato y bicarbonato son insolubles en agua a medida de que la temperatura está alta. Por esa razón es que antes, cuando nosotros calentábamos agua hasta temperatura de ebullición en nuestros hogares para consumo, al recipiente, a la olla donde usáramos esa agua, estuviéramos calentando esa agua, se le formaba una costra blanca. Esa costra blanca eran sales de carbonato de calcio o bicarbonato de calcio o carbonato de magnesio, carbonato de calcio o las mismas sales pero con cationes de magnesio, carbonato de calcio y bicarbonato de magnesio. Sin embargo, la dureza permanente no se puede eliminar por calentamiento. Esa dureza permanente se debe de eliminar utilizando equipos más sofisticados como ablandadores, ósmosis inversa, entre otros procedimientos, pero podemos usar procedimientos químicos también para removerlo, haciendo que precipiten estas sales. Entonces, ¿en qué consiste esta práctica? En que nosotros pudiéramos identificar los aniones presentes en el agua. Esos aniones, esos aniones presentes, de acuerdo a la tabla, son los siguientes. Nosotros tenemos tipo de anión que queremos identificar, ¿verdad? Así más o menos va a quedar la tabla. El reactivo que se usa para ver presencia de ese anión, identificación, reactivo de identificación, la evidencia y el compuesto que se forma. Entonces, formado. Vamos a ver. Vamos a ver. Para el primer caso, ponemos el anión
que sería carbonato o el anión de bicarbonato. Ese reactivo de identificación que se usa para identificar esos aniones es ácido clorhídrico. Cuando ustedes lavan los baños en sus casas, ustedes se dan cuenta que le echan una sustancia ácido a las losetas o azulejos e inmediatamente se ve una efervescencia como un desprendimiento de gas. Es el mismo efecto. Las sales de carbonato y bicarbonato en presencia de un ácido fuerte generan una sustancia llamada dióxido de carbono, que es el compuesto que se forma. El dióxido de carbono es un gas y precisamente esa es la evidencia de que la reacción es positiva, es decir, burbujas, formación de burbujas o efervescencia. Okay, vamos con el siguiente anión. El siguiente anión es anión de cloruro. Cuando nosotros queremos determinar cloruro, el reactivo que utilizamos es nitrato de plata. El nitrato de plata con el anión de cloruro me forma un compuesto llamado cloruro de plata, que es un precipitado de color blanco. Entonces, esa es la evidencia de lo que ocurre. Como se forma un precipitado de color blanco del nitrato de plata, ya yo sé que la reacción es positiva. En el caso de la identificación de aniones de sulfato, el reactivo que usamos es cloruro de bario. El cloruro de bario me forma un compuesto llamado sulfato de bario, que también es insoluble en agua, se ve como un precipitado. Por lo tanto, la evidencia es un precipitado de color blanco o turbidez. Entonces, ese es en el caso del primer recuadro. Ahora vamos a mostrar el siguiente cuadro, el siguiente recuadro. Fíjense que realmente se debe de comenzar al revés por el segundo cuadro. Entonces yo voy a ver tipos de aguas donde yo tengo aguas tratadas como agua destilada, tengo agua de la llave y agua dura. Las aguas duras son aguas que son muy ricas en sales minerales. Y los reactivos que le voy a poner para ver si hay presencia de esos aniones en esas aguas son los que ya mencionamos arriba. Entonces, para el agua destilada tendrá un tipo de reacción, para el agua de la llave tendrá otro y para el agua dura tendrá otro. Entonces, fíjense, yo voy a colocar el agua destilada, como es un agua que no tiene minerales porque es un agua tratada, yo le voy a poner negativo, o sea, seguramente dio negativo, tanto al reactivo de ácido clorhídrico como al de cloruro de bario como al de nitrato de plata, porque no tiene aniones, es un agua extremadamente desmineralizada, no puede tener aniones presentes. Sin embargo, en el caso del agua dura, esa agua en cambio debería de dar positivo a todos los aniones porque es un agua dura, es un agua que está muy cargada en minerales. En el caso del agua de la llave no necesariamente debe de tener positivo a todo. De hecho, el agua de la llave es un agua tratada también. El problema del agua de la llave es que cuando ya llega a nuestros hogares, como está pasando por sistemas de tuberías que son muy viejos y están soterrados, va disolviendo todo lo que llega a su paso. Pero como al agua de la llave se le echa cloro para sanitizarla, para eliminarle la carga de microorganismos, debería de dar positivo para el nitrato de plata, pero negativo para los otros dos. Entonces, así debió quedar. La pregunta que dice que si todas estas pruebas son suficientes para nosotros
tomar la decisión de tomar cualquiera de esas aguas, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque ahí no se le han hecho pruebas microbiológicas, faltarían las pruebas microbiológicas. Hay agentes patógenos que no se han detectado si están presentes en esa agua, porque esa agua, diga la destilada, que no tiene aniones o que el agua de la llave tiene solamente un porcentaje de aniones, no me dice a mí que está apta para consumo humano, porque el agua potable, que es aquella que es apta para el consumo humano, es aquella agua que cumple con todos los parámetros físico-químicos, pero también con los parámetros bacteriológicos, es decir, que no tiene mucha carga microbiológica.